Hablamos recién sobre el neoclasicismo. De vuelta volvió a los orígenes, volvió a brevar en las literaturas, el arte clásico greco-romano. Y por supuesto, ¿qué puede pasar después de una breve vuelta a los clásicos? Lo que tiene que pasar, que es alejarse de los clásicos otra vez e irse al otro extremo. ¿De qué manera nos vamos al otro extremo? Habrán visto que siempre se vuelve y nos alejamos, y se vuelve y nos alejamos, pero no se vuelve siempre de las mismas formas. Se vuelve con una vuelta de tuerca, con algo nuevo. ¿Por qué? Porque volvemos a eso que conocíamos, pero volvemos desde hoy, ¿sí? Volvemos desde nuestra actualidad. Es como que yo les dijera, volvemos a usar los zapatos con plataformas y pantalones con pata de elefante, acampanados abajo, pero no nos vestimos como en los 60 y 70, nos vestimos como en el 2020. Entonces siempre va, lo que fue antes vuelve, pero vuelve diferente. Vuelve el péndulo a alejarse de lo clásico, pero se va a alejar de una manera diferente que antes. ¿Por qué? Porque la vida está diferente. ¿Qué cosas pasaron que están las cosas diferentes? Bueno, por ejemplo, la Revolución Francesa, las revoluciones americanas, la primera revolución industrial. Son todas cosas que van cambiando al ser humano y tenemos que expresarlo a través del arte. Mencionábamos los ideales de la Revolución Francesa, el ideal de libertad, igualdad, fraternidad, y este ideal de libertad repercute muy fuerte. Si bien la profe dijo que el clasicismo era el ideal de la Revolución Francesa, el siguiente periodo, que es el romanticismo, es el ideal de la Revolución burguesa. Es el eco, pero un eco magnificado, de los ideales de la Revolución Francesa, porque el ideal de libertad va a ser el leitmotiv, va a ser la palabra guía a lo largo del siguiente periodo, que es el romanticismo. Cuando hablamos de romanticismo, por ahí lo que nos viene a la mente más que nada, la palabra romántico, pensamos en lo que tiene que ver con el amor, entre el amor de pareja, el amor, el final feliz, la pareja que se une. ¡Ay, qué linda historia romántica, qué linda novela romántica, qué linda película romántica! Pero sin embargo, la palabra romántico en este periodo significa otra cosa. También significa eso, pero no es lo único que significa y no se aplica literalmente. Una cosa muy extraña que tiene el romanticismo es dónde surgió, dónde creen que surgió el romanticismo. Y yo creo que la mayoría diría, pensamos inmediatamente en países más bien latinos, ¿no? Pensamos en Italia o en España, Francia, ¿por qué no? ¿No? Los que entendemos que son los más sensibles o los más predispuestos a exponer los sentimientos así a flor de piel, y sin embargo se sorprenderían de saber que el romanticismo no surge ni en Italia, ni en Francia, ni en España, sino que surge paradójicamente en Alemania, ¿sí? Y se llamó Sturm und Drang. Qué nombre poco romántico para un momento tan romántico. Sin embargo, si leen la obra que se señala casi como punto de partida del romanticismo, van a ver que chorrea miel. Y este es el autor, y el nombre es Werther, es una novela con formato de diario íntimo, en el que es un muchacho que está mortalmente enamorado de una dama que no es suya. Y la languidece por el amor de ella, pero ella no le corresponde. Y se llevan muy bien y son amigos, pero él se muere por ella y ella no le corresponde. Está todo bien, pero no. Y bien, los lineamientos del romanticismo es que el ideal es uno, pero la realidad es otra. Y el choque entre la realidad que tengo y el ideal que quiero es tan fuerte que no puedo sobrevivir. Y de hecho, la mayoría, lamento spoilearles, pero la mayoría de las novelas del romanticismo terminan muy mal. ¿Por qué? Por esta contraposición entre lo que quiero, entre lo que yo idealizo, porque todo lo que se ve a través del cristal de los sentimientos y el estado de ánimo del escritor, por ejemplo, del pintor. Lo que yo idealizo es una cosa, pero la realidad me pasa por encima. Bien, vamos con los lineamientos generales del romanticismo. La prioridad son los sentimientos. Hay una ruptura con la tradición clasicista basada en conjunto de reglas y ahora las
reglas se dejan de lado. Si antes teníamos las reglas, la regla decía que teníamos que ser mesurados y esconder los sentimientos, ya no nos sirve más, nos vamos al otro extremo. Ahora los sentimientos brotan, fluyen y nos pasan por encima. La libertad es una búsqueda constante. Por eso es tan revolucionario todo, ¿no? El romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el ser humano mismo. Y lo que se va a poner en relieve no es que todos los seres humanos somos iguales, sino yo. Yo primero, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo veo, lo que yo percibo, el yo. ¿Por qué el yo? ¿Sí? ¿Por qué tan subjetivo? Porque todo está filtrado por los sentimientos, y los sentimientos son plenamente subjetivos. Todo el mundo se ve a través de los propios sentimientos, y al mismo tiempo tiene, bueno, si se quiere, esto tan egocéntrico, que pone el énfasis en las diferencias individuales del artista, por ejemplo. El subjetismo, el individualismo, el culto al yo, y además, por otro lado, tenemos el carácter nacionalista. Bien, yo les decía, hablábamos sobre libertad. El romanticismo tiene como una doble cara, ¿no? Son como las dos caras de una misma moneda. La moneda es la libertad, pero las dos caras son dos aspectos, o sea, los sentimientos, y este apasionamiento está puesto al servicio de dos aspectos. Una son los sentimientos personales, de ahí tenemos todas las historias de amor, si ustedes quieren, las historias personales. Pero por otro lado tenemos todo este sentimentalismo puesto al servicio del sentir nacional. Estamos en el periodo en el que surgen las naciones modernas, los estados modernos contemporáneos. Entonces piensen en todas las naciones americanas, por ejemplo, en Europa también, estamos en el periodo post-napoleónico o durante Napoleón, se está reconfigurando el mapa y ante la invasión napoleónica hay una vuelta a la búsqueda de qué es lo autóctono, lo nacional, y eso es lo que se refuerza. Y entonces a partir de ahí hay autores que tratan no solamente el tema de lo sensible, de los sentimientos, sino también el tema de la libertad en tanto que valor y apego a lo nacional, ¿sí? Este movimiento del romanticismo en América pegó mucho, ¿sí? En todos los países americanos pegó y duró mucho. Si bien bueno, el romanticismo se extiende más o menos 1770, claro que se pisan con los movimientos anteriores, 1770 hasta 1830, 1840. Acá en Argentina el romanticismo arranca en la década del 30, la generación del 37, y se extiende hasta Martín Fierro, la década casi de 1880, ¿sí? Arrancamos con Esteban Echeverría y algunos muchachos más de su entorno y llegamos casi hasta el final del siglo. Pero eso pasa en Argentina. En Argentina el romanticismo pega muy fuerte y sirve mucho a lo que está pasando a nivel político acá. No quiero meterme en literatura todavía porque le quiero dejar lugar a las artes plásticas primero. ¿Y por qué? Le quiero explicarles por qué motivos arrancamos siempre por artes plásticas. No solo porque yo la quiero mucho a la profe Irigoyen porque sabe cualquier cantidad, sino porque a través de la imagen es más fácil entender esto de los movimientos, ¿sí? Lo que pasa, la literatura y la música tal vez son un poco más abstractos, aunque lo percibamos a través de sentidos, pero lo que se percibe a través de la mirada es siempre mucho más fuerte, más claro y más explícito. Por eso arrancamos siempre por las artes plásticas. ¿Profe? Voy a arrancar, elegí esta pintura a propósito, porque el término romántico nos lleva siempre a pensar en algo dulce y algo con final feliz, y como dice la profe, generalmente es todo lo contrario, porque es esa gran escisión que es entre lo real y el objeto de deseo, y que nunca generalmente llegan a estar juntos. Entonces, la primera imagen que les quiero mostrar es de un francés, un pintor francés que se llamó Géricault. Esta pintura, ¿saben cómo se llama? La balsa de la medusa. Y está haciendo referencia a algo que ocurrió realmente, que fue que frente a las costas de Francia naufragó un barco y las personas que estaban en ese barco, los que se salvaron a través de una balsa, sufrieron muchísimo y sufrieron hambre y terminaron incluso
con actos de canibalismo para poder sobrevivir. Y eso impresionó mucho a la sociedad francesa. La verdad que nos muestra un poco el sentido de lo romántico, te está mostrando lo bárbara que puede ser la vida y la naturaleza misma. Algo en lo que hacían mucho hincapié los artistas del romanticismo era en eso, el amor desmedido hacia la naturaleza, pero que no era una naturaleza tranquila, una naturaleza que nos acaricia, sino que era una naturaleza en la que el hombre podía estar realmente en una situación de, o sea, el hombre tenía la medida justa en el mundo, que era casi insignificante en relación a lo que era el avance de la naturaleza, una tormenta, por ejemplo. En literatura, por ejemplo, la naturaleza está siempre presente porque acompaña el sentimiento del poeta. En general no tenemos escenas felices, más bien tenemos escenas lúgubres y la naturaleza acompaña esto mismo. O sea, el lugar del hombre frente a la inmensidad del mundo. Fíjense qué diferencia con el neoclásico, donde el hombre era el que controlaba todo, era un arte medido, ¿no es cierto? Bueno, acá es todo lo contrario. Esta pintura que está acá se llama Caminante sobre el mar, es de Friedrich, y es un artista alemán romántico, porque es interesante que nosotros el romanticismo lo vemos en todos estos países. Como dijo la profe, nació en Alemania, pero de repente se ve, llega a Inglaterra inclusive. Se llama Turner este pintor, y es muy importante, no solo porque es un pintor romántico, lo que están viendo, aunque no lo crean, es una marina, acá hay unos barcos, ahí está el mar, y hay una tormenta en el mar terrible que viene, pero lo importante de este pintor es que además casi esta pintura es abstracta, o sea que está haciendo junto con otro pintor romántico que es Goya, y ahora se los voy a mostrar, una bisagra entre el arte académico y lo que va a venir mucho después en el siglo XX, que es el arte moderno con la abstracción. Esto que están viendo acá es Francisco de Goya, porque Goya, así como lo ven terrible en estas pinturas, acá tenemos los fusilamientos de Mayo, acá también que están haciendo referencia a cuando entraron las tropas napoleónicas a España, y acá tenemos a Saturno devorando a sus hijos, que es un tema mitológico. Este Saturno también es tremendo y es bastante grande. No es como los pintores del clasicismo o del renacimiento, que veías la imagen y entendías de qué te estaba hablando, inclusive en el barroco, de repente veías el mito griego representado con claridad. Acá si no te explican, es Saturno comiéndose a sus hijos, no llegás a percibir que es un tema clásico, porque la imagen no responde a los cánones clásicos. Totalmente, ¿sabés por qué no responde a los cánones clásicos? Porque es sumamente oscura, pero ni siquiera tiene esa oscuridad del claroscuro barroco, como vos decís. Tiene la oscuridad del romanticismo. Es una de las pinturas negras de Goya. Este señor, que es un autorretrato, Francisco de Goya, era muy importante en España. Fue el pintor de la corte de Carlos II y de Fernando, su hijo, y el pintor de la corte pintaba de día a la familia real. Pero lo que más me encanta de Goya es que Goya, si bien de día pintaba a la familia real y a su amante, la duquesa de Alba, y la pintaba como la maja vestida, como la maja desnuda. La maja desnuda estaba escondida en los aposentos de la duquesa de Alba, y la maja vestida en un lugar visible donde podían venir los invitados y verla. Cuando hablas de Fernando, ¿estás hablando de Fernando VII? Sí, el mismo rey que nosotros... como Revolución de Mayo, no sabíamos si, decíamos, bueno, ahora no está más el rey Fernando VII, entonces no tenemos rey, porque Napoleón y sus tropas nunca pueden ser monarquía en América. Estamos hablando de la época de la Revolución de Mayo, ¿sí? Este Goya, este mismo pintor, de noche en la Quinta del Sordo, que así se llamaba la casa donde él vivía, era una quinta, por supuesto, pintaba este tipo de pinturas, que se llamaban las pinturas negras. No porque él fuera un ser macabro, yo creo que era un ser realmente luminoso, con una sensibilidad extraordinaria, y que podía registrar esto, como son los fusilamientos de Mayo, en una época donde todavía la fotografía no estaba, como para que pudiera ser testimonio y registro, y podía sacar todo esto de la oscuridad del alma humana. Miren lo que tengo acá, que son estos murciélagos volando, son grabados. Francisco de Goya tuvo una vida muy prolífera, tuvo muchísima obra, y los grabados son muy difíciles de hacer, son un sistema de estampas, pero es lo mismo, en definitiva es un sistema de estampa, como si fueran sellos, para en lugar de tener una sola versión de la obra, poder tener varias.